Elena Valente siempre había sido el ancla silenciosa de su familia, la hija que sacrificaba sus propios sueños de diseño para asegurar que su hermana menor, Vanessa, tuviera los caprichos que exigía sin descanso. Durante años, Elena trabajó incansablemente como diseñadora freelance, ocultando su agotamiento tras una sonrisa serena, mientras el peso de las expectativas ajenas moldeaba sus hombros como una carga invisible pero constante. Su vida era una sucesión de renuncias aceptadas con una abnegación casi santa, convencida de que su valor residía únicamente en su capacidad para servir y sostener a los demás en sus momentos de debilidad. En lo más profundo de su ser, un susurro de inseguridad le recordaba constantemente que ella no era la protagonista de su propia historia, sino una actriz de reparto destinada a facilitar el brillo de quienes la rodeaban sin recibir jamás una migaja de gratitud genuina a cambio. Aquella mañana de domingo, el sol se filtraba a través de las cortinas de seda, iluminando el vestido de novia que Elena misma había pagado con meses de privaciones y extenuante trabajo nocturno. Mientras se ajustaba el corpiño de encaje, el tacto áspero de la tela fina bajo sus dedos nerviosos le recordaba que este era, supuestamente, el día en que finalmente dejaría de ser la sombra de alguien para convertirse en la prioridad absoluta de Lucas. El perfume de los lirios blancos inundaba la habitación, un aroma dulce pero pesado que parecía advertirle de algo que su corazón esperanzado se negaba a procesar de manera racional. Se miró al espejo y por un segundo se permitió creer que su lealtad y su bondad habían sido suficientes para ganarse el derecho a un final feliz, ignorando el nudo de ansiedad que se retorcía con fuerza en su estómago. ¿Realmente me ama por quien soy, o solo por lo que hago por él?, se preguntó Elena en un monólogo interno que la atormentaba desde que aceptó la propuesta de matrimonio de Lucas. El miedo a no ser nunca la primera opción de nadie era una cicatriz profunda que Vanessa se encargaba de reabrir cada vez que podía, recordándole con burlas sutiles que Elena era la hermana útil, pero no la hermana deseada. Sin embargo, al ver su reflejo radiante, Elena intentó acallar esas voces oscuras, diciéndose que su compromiso era el puerto seguro que tanto había buscado tras una vida de naufragios emocionales constantes. Deseaba con desesperación que Lucas fuera el hombre que viera su fuerza silenciosa y no solo su utilidad, anhelando una validación que, hasta ese momento, el mundo le había negado sistemáticamente bajo la fría máscara de la normalidad familiar. El ambiente en la iglesia era electrizante, cargado con el sonido del órgano y el murmullo de los invitados que llenaban los bancos de madera pulida, ajenos al desastre inminente que acechaba. Elena caminaba hacia el altar, sintiendo el calor de los focos y la mirada juiciosa de su madre, quien ya le había advertido severamente que no permitiera que ningún nerviosismo empañara la imagen perfecta de la familia Valente. Cada paso que daba sobre la alfombra roja era una declaración de su resiliencia, una victoria personal sobre años de invisibilidad, pero el aire se sentía extrañamente denso, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento antes de una tormenta devastadora. Ella no sabía que, mientras avanzaba hacia su supuesta felicidad, el destino ya estaba barajando las cartas de una traición que destrozaría su mundo para siempre, dejando solo cenizas de su fe ciega. Justo cuando Elena alcanzó el altar, la marcha nupcial se interrumpió con un chirrido metálico que erizó la piel de todos los presentes. En lugar de los votos sagrados, los grandes telones de la iglesia se iluminaron con un video granulado pero inconfundible que congeló la sangre en las venas de la novia. Era una habitación de hotel, envuelta en una luz tenue, donde Lucas y Vanessa se entregaban a risas cómplices y caricias que no dejaban lugar a la duda.
El sonido de los besos robados resonaba contra las paredes de mármol, convirtiendo el recinto sagrado en un escenario de escarnio público. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras el ramo de lirios que sostenía con tanta ilusión comenzaba a temblar violentamente entre sus manos enguantadas, dejando caer pétalos blancos como lágrimas silenciosas sobre el frío suelo. La humillación física golpeó a Elena con la fuerza de un impacto frontal. Su rostro ardía en un rojo violento mientras el sudor frío le recorría la espalda bajo el encaje del vestido. Sentía un nudo asfixiante en la garganta, una presión insoportable que le impedía gritar o incluso respirar con normalidad ante la mirada lasciva de los invitados que ahora murmuraban con crueldad. ¿Cómo pudieron hacerme esto frente a todo el mundo, tratándome como si mi dolor fuera un espectáculo de entretenimiento?, pensó, sintiendo que sus entrañas se retorcían de pura agonía emocional. El deseo de desaparecer, de ser tragada por la tierra y escapar de los flashes de los teléfonos que grababan su desgracia, la envolvía como un sudario. Cada risa ahogada de la multitud era una puñalada directa a su dignidad, una confirmación dolorosa de su absoluta e injusta soledad. De repente, las puertas traseras de la iglesia se abrieron de par en par, permitiendo que la luz cegadora del mediodía silueteara a las dos figuras que caminaban con arrogancia por el pasillo central. Vanessa no vestía el traje de dama de honor que Elena le había comprado, sino un vestido de seda rojo que gritaba desafío, mientras su mano se entrelazaba posesivamente con la de Lucas. Él, con una mirada de indiferencia calculadora, no mostró ni un ápice de remordimiento al enfrentar a la mujer que había jurado amar hasta la muerte hace apenas unos minutos. El amor verdadero no puede esperar por formalidades aburridas, Elena. Simplemente acéptalo, exclamó Vanessa con una sonrisa triunfal que destilaba un veneno narcisista puro. El murmullo de los espectadores subió de tono, alimentando el circo mediático que convertía la traición más íntima en un evento social de proporciones épicas y destructivas. En medio del torbellino de burlas y miradas de lástima, la madre de Elena se acercó a ella, pero no para ofrecerle un abrazo protector o palabras de consuelo ante tal atrocidad. Con un gesto gélido, le apretó el brazo con fuerza suficiente para dejar marca, susurrándole al oído con una frialdad que helaba el alma. Elena, mantén la compostura y no hagas una escena. No avergüences más nuestro apellido frente a estas personas. Aquellas palabras fueron el golpe de gracia, la confirmación de que incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, su propia sangre prefería salvar las apariencias que validar su sufrimiento. Elena se quedó allí, de pie en el altar, rodeada de gente pero más aislada que nunca, sintiendo cómo el vacío la consumía mientras el hombre que debía ser su esposo se alejaba con su hermana. Maximilian von Holdorf permanecía sentado en la primera fila, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo, una imagen de autoridad gélida que contrastaba violentamente con el caos emocional que estallaba a su alrededor. Como patriarca del grupo Holdorf, estaba acostumbrado a observar las debilidades humanas desde un pedestal de hierro, pero lo que veía en ese altar superaba cualquier falta de ética que hubiera presenciado en el mundo de los negocios. Sus ojos, grises como el acero de una tormenta invernal, no se apartaron ni un segundo de la figura de Elena, quien permanecía allí plantada mientras su familia se desmoronaba en una exhibición de cobardía y ambición. Max sentía una repulsión física hacia el espectáculo mediático que su propio nieto legal, Lucas, estaba orquestando con una falta de honor que manchaba el nombre de los Holdorf, de una manera que él no estaba dispuesto a tolerar bajo ninguna circunstancia. Mientras los demás invitados susurraban con una mezcla de morbo y lástima, Max percibió algo que nadie más parecía notar.
la inquebrantable dignidad que emanaba de Helena a pesar de la traición pública. Ella no estaba gritando, ni suplicando, ni derrumbándose en un mar de lágrimas histéricas. En cambio, su postura recordaba a la de una reina que, incluso en el momento de su caída, se negaba a entregar su corona al barro. Max estudió la tensión en su cuello, la forma en que sus nudillos se volvían blancos al apretar lo que quedaba de su ramo, y sintió una punzada de una emoción que creía haber enterrado hacía años, una admiración profunda y genuina. En un mundo poblado por personas como Vanessa y Lucas, seres de plástico que solo buscaban el beneficio superficial, la autenticidad de Helena brillaba con una luz que Max encontraba absolutamente fascinante y perturbadoramente necesaria para su propia existencia. ¿Cómo puede alguien poseer tanta fuerza en medio de tal injusticia?, se preguntó Max en un monólogo interno que resonaba con una fuerza inusitada en su mente habitualmente pragmática y fría. Él siempre había buscado la excelencia y la lealtad en sus asociados, pero jamás había visto esas virtudes personificadas de una manera tan cruda y hermosa en una mujer que acababa de ser despojada de todo. Detestaba la hipocresía de la madre de Helena y la arrogancia vacía de Lucas, a quien siempre había considerado un heredero mimado e indigno del legado de los Holdorf. Para Max, el valor de una persona se medía en su capacidad para resistir la presión sin quebrantar su integridad, y Helena estaba demostrando ser más fuerte que cualquier columna de mármol de su propia mansión. En ese instante, una resolución comenzó a formarse en su interior, una chispa de rebelión contra el destino injusto que pretendía aplastar a un alma noble. El silencio absoluto que Max emanaba parecía expandirse por toda la iglesia, cortando el aire como una cuchilla afilada. Con un movimiento deliberado, se puso de pie, haciendo que cada murmullo se apagara instantáneamente ante su imponente presencia de 35 años. Caminó hacia el altar con pasos firmes que resonaban sobre el mármol, ignorando las miradas estupefactas de Lucas y Vanessa. Al llegar frente a una Helena devastada, su voz profunda y autoritaria rompió la tensión. «Mi nieto no es digno de una reina como usted. Si desea darles la lección que merecen y recuperar su lugar, cásese con el hombre que realmente comanda sus destinos. Cásese conmigo ahora mismo». Helena lo miró, encontrando en sus ojos grises no lástima, sino un respeto feroz que la dejó sin aliento. El aire en la iglesia se volvió gélido, marcando el inicio de una alianza que nadie allí podría haber imaginado. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la imponente mansión von Holdorf, iluminando partículas de polvo que danzaban en un aire denso y silencioso. Helena se despertó en una habitación extraída de un sueño barroco, envuelta en sábanas de seda que acariciaban su piel con una suavidad antes desconocida. El aroma a café recién hecho y madera de cedro impregnaba el ambiente, recordándole que la pesadilla de la iglesia había dado paso a una realidad aún más surrealista. Se miró la mano, donde un anillo de diamante pesaba con autoridad fría, simbolizando su nuevo estatus como la esposa del hombre más poderoso del país. Su corazón latía con una mezcla de temor y asombro, preguntándose si este refugio de lujo extremo era una jaula de oro o el escenario de su verdadera liberación, mientras intentaba procesar el giro radical de su destino. Minutos después, Max la esperaba al pie de la gran escalera de mármol, vistiendo un traje gris perfectamente entallado que resaltaba su figura imponente y su mirada impenetrable. Sin decir una palabra, le ofreció su brazo, un gesto de caballerosidad que se sentía como un escudo protector contra el mundo exterior que tanto la había herido. Helena apoyó su mano con delicadeza, sintiendo el calor del tejido de lana fina y la firmeza del músculo bajo su tacto, una sensación de seguridad que la hizo estremecerse sutilmente.
Él la guió hacia el gran salón, donde Lucas y Vanessa aguardaban con rostros pálidos y expresiones cargadas de una envidia que no podían ocultar. El silencio en la sala era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo, mientras los pasos de la nueva pareja resonaban con una cadencia de poder absoluto sobre el suelo pulido. Max se detuvo frente a los dos traidores, su presencia proyectando una sombra alargada que parecía engullir la arrogancia de Lucas. «Desde este momento», comenzó Max, con una voz que vibraba con una autoridad incuestionable, «Elena no solo es mi esposa, sino la matriarca de esta casa y la dueña legítima de su respeto». Exigió que ambos se inclinaran ante ella, reconociendo su autoridad superior, un acto de justicia poética que hizo que Vanessa apretara los dientes hasta que sus encías dolieron de pura rabia. La humillación que Elena había sufrido en el altar se estaba transformando en un triunfo silencioso, orquestado por un hombre que no necesitaba gritar para imponer su voluntad. Lucas, temblando bajo la mirada de acero de su abuelo legal, apenas pudo articular un saludo forzado, dándose cuenta de que su traición lo había condenado a la subordinación absoluta ante la mujer que despreció. Elena observaba la escena con una confusión interna que amenazaba con desbordarla, sintiendo el subtexto de protección en cada palabra que Max pronunciaba con calculada frialdad. ¿Por qué un hombre tan poderoso se tomaría tantas molestias por alguien como yo?, se preguntaba, mientras el rubor de la sorpresa teñía sus mejillas de un rosa suave. No era solo el lujo de la mansión lo que la abrumaba, sino la forma en que Max la miraba. No como un objeto de lástima, sino como una aliada valiosa que merecía ser defendida. Al sentir la mirada de odio de Vanessa, Elena no bajó la cabeza. Se mantuvo erguida, encontrando en la firmeza de Max el ancla necesaria para navegar en este nuevo océano de poder. La transformación de víctima a señora de la casa estaba comenzando con un pequeño pero poderoso gesto de justicia. Una noche, mientras el silencio sepulcral se apoderaba de la mansión, Max encontró a Elena en el pequeño despacho que él mismo había ordenado preparar con las herramientas más sofisticadas de diseño. La luz cálida de una lámpara de escritorio bañaba sus manos, ligeramente manchadas de grafito, mientras trabajaba febrilmente en unos bocetos que desbordaban una elegancia vanguardista y una sensibilidad artística que él no esperaba. Ella estaba tan sumergida en su mundo creativo que no percibió la imponente presencia de Max en el umbral, observándola con una intensidad que habría intimidado a cualquier socio comercial de alto nivel. Al verla así, despojada de las joyas pesadas y los vestidos de gala, Max sintió que finalmente vislumbraba a la verdadera Elena, una mujer cuya pasión era su forma más pura de resistencia contra la mediocridad circundante. El aroma del papel nuevo y el café frío creaban una atmósfera de intimidad inesperada. Elena se sobresaltó al notar su sombra, pero Max, con un gesto inusualmente suave, le pidió que no se detuviera mientras se acercaba para examinar su trabajo con ojo experto. Él recorrió con la mirada las líneas limpias y los conceptos audaces que ella había plasmado, reconociendo de inmediato una genialidad que trascendía el simple oficio para convertirse en una declaración de principios. Tiene un don que ha estado ocultando bajo las expectativas de otros durante demasiado tiempo, Elena, comentó él, su voz perdiendo por completo la aspereza autoritaria que solía usar en las juntas directivas. Por un momento, Elena se sintió expuesta, no por su falta de atuendo formal, sino por la vulnerabilidad de mostrar sus sueños más profundos a un hombre que lo poseía todo. El calor de la cercanía de Max, el roce casi imperceptible de su hombro, encendió una chispa eléctrica. «Solo es una forma de no perderme a
mí misma en este laberinto de mármol y apariencias que ahora es mi vida, respondió ella, sosteniéndole la mirada con una mezcla de desafío y gratitud. El diálogo entre ellos estaba cargado de un subtexto denso, una tensión que hablaba de admiración mutua y de un deseo naciente de ser comprendidos más allá de sus títulos sociales. Max no solo veía a una diseñadora talentosa, veía a una compañera cuya integridad inquebrantable resonaba con su propia soledad interna, esa que el poder absoluto nunca había podido llenar satisfactoriamente. Un diamante no necesita pedir permiso para brillar, simplemente lo hace por su propia naturaleza y valor intrínseco, añadió él con lentitud. En sus palabras, Elena encontró una validación que su familia nunca le otorgó, comprendiendo que Max estaba empezando a ver su verdadera esencia. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de una atracción que los obligaba a permanecer en un silencio que decía más que cualquier declaración de amor tradicional. Max extendió la mano con deliberación, rozando apenas un mechón de cabello que caía sobre la frente de Elena, un toque tan ligero como un susurro, pero que provocó una sacudida interna en ambos. ¿Cómo es posible que esta mujer, que llegó a mi vida por un acto de despecho, me haga cuestionar la armadura que construí durante décadas? Se preguntó Max en un pensamiento fugaz mientras se perdía en sus ojos claros. Elena, por su parte, sintió que el nudo de inseguridad en su pecho comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la abrumadora sensación de ser valorada por quien era. Era una vulnerabilidad compartida, un puente tendido en la oscuridad de aquella noche silenciosa. Sin embargo, la aparente paz se hizo añicos cuando Vanessa, consumida por un odio visceral al ver a Elena ascender, descubrió una cláusula oculta en el testamento de la familia Holdorf. Con una sonrisa cargada de veneno, interceptó a Elena en el gran pasillo de los retratos, revelándole con crueldad que el matrimonio de Max solo sería legalmente válido si procreaban un heredero en el plazo de un año. No eres más que un contrato andante, un vientre de alquiler para que él no pierda su imperio ante los accionistas, siseó Vanessa, disfrutando de cómo el color desaparecía del rostro de su hermana. Elena sintió un frío glacial recorriéndole la columna, mientras las palabras de Vanessa sembraban dudas devastadoras sobre la autenticidad de los gestos de Max. La sospecha de haber sido utilizada nuevamente como una herramienta de poder corporativo desgarró su frágil confianza, sumiéndola en un abismo de amargura. Elena caminaba por los pasillos dorados, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella, asfixiándola con el peso de una verdad difícil de procesar. La revelación de Vanessa sobre la cláusula del heredero resonaba en su mente como una campana fúnebre, transformando cada gesto de ternura de Max en una maniobra fría para asegurar su fortuna. Se miró las manos, las mismas que antes se sentían seguras bajo el toque de él, y ahora solo percibía el rastro de un contrato invisible que la encadenaba a un propósito biológico despojado de afecto real. El lujo que la rodeaba se convirtió de repente en un recordatorio constante de su propia insignificancia dentro del gran tablero de los Holdorf, donde ella no era más que una pieza sacrificable para mantener el imperio. Su corazón, antes lleno de esperanza, se hundió en una amargura helada y profunda. Al encontrarse con Max el comedor esa noche, Elena no pudo evitar verlo a través del prisma de la sospecha y el dolor. Él la observaba con esa intensidad gris tan característica, pero ella ya no encontraba consuelo en su mirada, sino una evaluación corporativa de su inversión más reciente. El silencio que antes era íntimo se volvió opresivo, cargado de palabras no dichas y de una desconfianza que quemaba como ácido en su garganta mientras intentaba tragar un poco de vino. Soy solo un medio para un fin, un objeto,
¿Necesario para que no pierdas tu trono de hierro ante los accionistas?, pensó ella, sintiendo que las lágrimas luchaban por escapar de sus ojos. La frialdad de Max, que antes la atraía por su promesa de protección, ahora le parecía una barrera infranqueable que confirmaba las crueles palabras de su hermana sobre su verdadero papel. La sensación de ser un fraude la llevó a tomar una decisión drástica en medio de la madrugada, cuando el resto de la casa dormía bajo un manto de indiferencia aristocrática. Elena comenzó a empacar sus pertenencias originales en una maleta vieja, rechazando llevarse cualquier joya o vestido que Max le hubiera comprado durante su breve pero intenso matrimonio. Cada prenda que doblaba era una renuncia a la seguridad y al amor que creía haber encontrado. Un regreso forzado a la soledad que conocía tan bien, pero que ahora dolía 1000 veces más. No quería ser un fardo legal, ni una herramienta para el beneficio de un hombre que, según ella, no podía amarla, sin un contrato de por medio. El desespero de sentirse nuevamente no elegida por quien realmente era la consumía, dejándola sin fuerzas para seguir luchando por su lugar en ese mundo de apariencias. Mientras se dirigía hacia la puerta de servicio, con el corazón latiendo desbocado, Elena se detuvo un segundo para mirar por última vez el jardín que Max le había regalado simbólicamente. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero no fue suficiente para apagar el incendio de humillación que Vanessa había provocado con su descubrimiento venenoso. Se sentía pequeña, derrotada y profundamente traicionada por la posibilidad de que su única fuente de felicidad fuera simplemente una cláusula testamentaria bien ejecutada por un CEO implacable. Estaba a punto de cruzar el umbral hacia una incertidumbre desoladora, dejando atrás el imperio Waldorf y al hombre que había empezado a amar contra todo pronóstico lógico. ¿Crees que Elena hace lo correcto al huir sin confrontar a Max? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para descubrir si logrará escapar de este destino o si Max la detendrá a tiempo. La gala de aniversario del grupo Waldorf se celebraba en un salón de cristal donde la opulencia alcanzaba su punto máximo, iluminada por candelabros que arrojaban destellos dorados sobre la élite empresarial. Elena caminaba al lado de Max, luciendo un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su belleza melancólica, mientras intentaba ocultar el temblor de sus manos ante la frialdad de... El aire estaba saturado con el aroma de orquídeas exóticas y perfumes caros, creando una atmósfera de perfección artificial que parecía a punto de resquebrajarse bajo la presión de los secretos ocultos. Max, con su porte de emperador moderno, sostenía su copa con una firmeza que contrastaba con la agitación interna de Elena, quien sentía que cada mirada era un juicio silencioso sobre su legitimidad. Ella no sospechaba que esa noche, diseñada para celebrar el poder, se convertiría en el campo de batalla final por su dignidad. En el clímax de la velada, Lucas y Vanessa irrumpieron en el centro del escenario, interrumpiendo la música con una risa estridente que atrajo todas las miradas curiosas. Vanessa, sosteniendo una copia del contrato matrimonial, comenzó a leer en voz alta la cláusula del heredero, revelando ante la prensa y los accionistas que el amor de Max era una simple transacción corporativa. La humillación cayó sobre Elena como una lluvia de cristales rotos. Sintió que su rostro ardía bajo los focos, mientras los murmullos de desprecio llenaban el salón. El nudo en su garganta era tan doloroso que apenas podía mantenerse en pie, viendo cómo su hermana disfrutaba de su caída pública con una crueldad que no conocía límites. Se sentía expuesta, despojada de su valor humano y reducida a una cláusula legal frente a la sociedad que siempre la había considerado inferior. El silencio que siguió a la revelación fue absoluto, una calma tensa antes de que
Maximilian von Holdorf diera un paso al frente con una calma que aterraba a los presentes. Con pasos lentos y decididos subió al escenario, su mirada de acero fija en Lucas y Vanessa, quienes retrocedieron instintivamente ante la furia contenida que emanaba de su figura imponente. Max arrebató el documento de las manos de su nieto con un gesto brusco, ignorando por completo los flashes de las cámaras que captaban cada uno de sus movimientos calculados. Su monólogo interno bramaba contra la injusticia cometida contra la mujer que amaba, reconociendo que el imperio que había construido no valía nada si Helena no estaba a su lado con orgullo. Con un movimiento teatral y deliberado, levantó el contrato sobre su cabeza, atrayendo la atención total de una audiencia que contenía el aliento ante lo inesperado. Ante el asombro de todos, Max rasgó el contrato matrimonial en 1000 pedazos, dejando que los fragmentos de papel cayeran al suelo como nieve sin valor sobre la alfombra roja. Su voz resonó con una pasión que nadie le conocía. No me casé por una empresa ni por un estatus legal. Me casé porque Helena es la única luz en mi mundo de sombras. Declaró ante los accionistas que, si el precio de estar con ella era renunciar a su presidencia y a su fortuna, entregaría su cargo en ese mismo instante sin un solo segundo de duda. Sus palabras validaron públicamente el valor intrínseco de Helena, transformando su humillación en un triunfo emocional que dejó a Lucas y Vanessa en el más absoluto ostracismo social. Max bajó del escenario y caminó hacia Helena, ofreciéndole no solo su mano, sino su vida entera, desafiando a cualquiera a cuestionar su amor. El silencio de la noche envolvía la biblioteca de la mansión, un refugio de madera oscura y olor a cuero que contrastaba con el estruendo mediático que acababan de dejar atrás. Helena observaba a Max, quien se había quitado la chaqueta y desabrochado los primeros botones de su camisa, revelando una vulnerabilidad que nunca antes se había atrevido a mostrar bajo su armadura de acero implacable. La adrenalina de la gala aún corría por sus venas, pero ahora era reemplazada por una calma profunda y una necesidad urgente de palabras honestas que sanaran las heridas de la duda. Se miraron a los ojos y por primera vez no había contratos, ni herencias, ni sombras de terceras personas interponiéndose entre ellos. Solo quedaba la verdad desnuda de dos almas que se habían encontrado en medio de un naufragio emocional y habían decidido salvarse mutuamente contra todo pronóstico. Max, ¿por qué lo hiciste? Has puesto en riesgo todo tu legado, todo aquello por lo que has trabajado durante años, solo para defenderme frente a personas que no valen nada, susurró Helena, con la voz quebrada por una mezcla de alivio y asombro genuino. Se acercó a él, sintiendo que el calor que emanaba de su cuerpo era el único ancla real en un mundo que acababa de colapsar y reconstruirse en una sola noche de desafío público. El subtexto de su pregunta escondía el miedo persistente a no ser suficiente, a que el sacrificio de Max fuera una carga que ella no supiera cómo compensar en el futuro. Necesitaba escuchar de sus labios que ella era más que una pieza en su tablero, que su valor trascendía cualquier cifra en una cuenta bancaria o cualquier cláusula en un testamento familiar obsoleto y vacío. Max tomó las manos de Helena entre las suyas, sintiendo la suavidad de su piel y la agitación de su pulso, y la miró con una devoción que borraba cualquier rastro de su habitual frialdad aristocrática. Helena, este imperio de mármol y acero no tiene sentido si tú no estás en él para darle un propósito real a mi vida. Tú eres mi única verdad en un mar de mentiras corporativas, confesó él, dejando que su voz vibrara con una emoción que le oprimía el pecho. Le explicó que, desde el momento en que la vio en el altar manteniendo su dignidad frente a la traición, supo que ella era la pieza que le faltaba a su alma solitaria y, endurecida,
No era un contrato lo que lo unía a ella, sino una admiración feroz y un amor que había crecido en los pequeños gestos cotidianos, transformándolo de un juez severo en un hombre real. Las lágrimas de Elena finalmente fluyeron, pero esta vez no eran de humillación o tristeza, sino de un alivio abrumador al sentirse, por primera vez en su vida, la prioridad absoluta de alguien poderoso y justo. Se fundieron en un abrazo que parecía sellar una promesa eterna, un contacto físico cargado de una electricidad que prometía un futuro construido sobre la lealtad y el respeto mutuo que ambos siempre habían anhelado. En la penumbra de la biblioteca, el beso que compartieron fue una declaración de guerra contra el pasado y una bienvenida a una nueva existencia donde ya no habría sombras de hermanas envidiosas o novios oportunistas. Se sentían plenos, dos guerreros que habían sobrevivido a la batalla más dura de sus vidas y que ahora descubrían que el premio más grande no era la fortuna, sino la paz de ser amados incondicionalmente. Un año después, la vida en la mansión von Holdorf se ha transformado en un santuario de paz y creatividad. Elena ya no es la sombra que se ocultaba tras los sueños de otros, sino una mujer que camina con la cabeza alta por los pasillos de su hogar, irradiando una seguridad que nace del amor propio y del respaldo incondicional de Max. Los días de angustia y de sentirse una pieza de ajedrez en un juego corporativo han quedado sepultados bajo capas de respeto mutuo y complicidad diaria. El brillo en sus ojos refleja la luz de una libertad conquistada con valentía, mientras el entorno de lujo que antes la intimidaba, ahora simplemente complementa su esencia vibrante. La armonía reina en cada rincón, demostrando que la tormenta de traición que una vez amenazó con destruirla solo sirvió para limpiar el camino hacia su verdadera identidad y felicidad plena. Por otro lado, la justicia poética se encargó de colocar a Lucas y Vanessa en el lugar que su falta de carácter les reservaba tras su humillante derrota pública. Tras la declaración de Max, Lucas fue despojado de cualquier acceso a la fortuna familiar y expulsado del consejo directivo, viéndose obligado a enfrentarse a la realidad de una vida sin privilegios que nunca supo ganar por mérito propio. Vanessa, consumida por el veneno de su propia envidia, sufrió el ostracismo más absoluto de la alta sociedad, que no perdona la falta de honor ni la bajeza de traicionar a la propia sangre por ambición. Aquellos que una vez los rodearon por su apellido, ahora les dan la espalda, dejándolos en la amargura de una soledad que ellos mismos cultivaron con sus intrigas narcisistas. Elena, desde su posición de gracia, no guarda rencor, pues entiende que su éxito es el castigo más pesado. El éxito profesional de Elena también ha florecido, convirtiéndose en una de las diseñadoras más respetadas del sector gracias a su talento innato y la plataforma que Max le brindó con sabiduría. Ya no es una freelancer anónima, sino la mente creativa detrás de una firma que celebra la autenticidad y la elegancia sin pretensiones, ganándose el aplauso de la crítica por méritos estrictamente personales. Su estudio es un hervidero de ideas donde la pasión y el esfuerzo se traducen en obras maestras que reflejan su viaje de transformación y empoderamiento personal. Max observa sus logros con un orgullo que no necesita palabras, sintiendo que su mayor acierto no fue salvar su imperio, sino haber tenido la visión de reconocer el diamante en bruto que Elena siempre fue. Ella camina por sus exposiciones con una confianza inquebrantable, sabiendo que su valor no depende de la aprobación ajena, sino de su propia integridad. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía tras las colinas que rodean la propiedad, Max y Elena paseaban por el jardín de rosas que ahora florecía en todo su esplendor natural. El aire estaba cargado con la fragancia de las flores y el sonido lejano de una fuente de agua.
creando un escenario de serenidad absoluta, lejos de las cámaras y los intereses comerciales. Max se detuvo bajo un arco de jazmines, tomando la mano de Elena con una ternura que revelaba cuánto había cambiado bajo su influencia, permitiéndose ser el hombre vulnerable que solo ella conocía íntimamente. Ya no había rastro de la frialdad corporativa en su mirada. Solo existía la devoción de un compañero que había encontrado su hogar en el corazón de una mujer excepcional. En ese rincón de paz, el mundo exterior parecía una ilusión lejana frente a la solidez del vínculo que habían construido juntos. Con una sonrisa misteriosa y el corazón latiendo con una alegría nueva, Elena tomó la mano de Max y la colocó suavemente sobre su vientre, rompiendo el silencio con una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Max, recuerda aquella cláusula que tanto nos hizo sufrir, aquella que decía que necesitabas un heredero para mantener tu poder y tu posición, comenzó ella, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad pura y sincera. Ya no tenemos que preocuparnos por contratos ni por el tiempo, porque el amor ha hecho su propio trabajo sagrado. Vamos a ser padres muy pronto. El rostro de Max se iluminó con una emoción que superaba cualquier triunfo en los negocios, sintiendo una conexión profunda con el futuro que ahora crecía dentro de Elena. Ya no era una cuestión de herencia legal, sino de una nueva vida nacida de una elección genuina. El abrazo que siguió a la noticia fue el sello definitivo de una victoria que comenzó en el altar de una iglesia llena de mentiras y humillación pública. Juntos miraron hacia el horizonte, imaginando los años venideros llenos de risas infantiles, proyectos compartidos y la seguridad de un amor que había superado las pruebas más amargas de la traición y la duda constante. Sabían que los desafíos seguirían existiendo en el competitivo mundo de los Waldorf, pero ahora tenían la certeza de que su unión era una fortaleza inexpugnable ante cualquier adversidad externa que pudiera surgir. Elena se sentía finalmente completa, no por la riqueza o el estatus que ahora poseía legalmente, sino por la paz de saberse amada por ser exactamente quien es, una mujer fuerte, talentosa y digna de la mayor de las felicidades posibles. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo listo para ser pintado. Esta historia nos recuerda que, aunque el camino hacia la felicidad suele estar plagado de injusticias y corazones rotos, la bondad y la integridad siempre encuentran la manera de prevalecer sobre la oscuridad de la envidia. Elena Valente demostró que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que sacrifica para complacer a los demás, sino por la dignidad con la que se levanta tras haber sido traicionada por quienes más amaba. El amor verdadero no es una transacción ni un contrato corporativo, sino un encuentro de almas que ven más allá de las apariencias y el interés personal para construir algo eterno. Si esta historia de justicia y transformación te ha conmovido profundamente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos donde el corazón siempre tiene la última palabra. Comenta qué te pareció el gesto de Max y suscríbete para más historias emocionantes.